Hola a todos. Hoy vamos a platicar sobre la Constitución Federal, que es nada menos que la base de nuestro sistema jurídico y político. Para decirlo de manera simple, la Constitución es como el manual de instrucciones de la nación. En ella se establece cómo se organiza el gobierno, cómo se relacionan los poderes entre sí y cuáles son nuestros derechos fundamentales, también conocidos como garantías individuales. Ahora, es interesante saber que a la Constitución Federal también se le conoce como la Constitución Política, la Carta Magna o la Ley Fundamental. Estos nombres pueden sonar formales, pero todos apuntan a lo mismo, que es la norma más importante en México. Partes de la Constitución. Nuestra Constitución se divide en dos grandes partes. La parte dogmática. Aquí es donde encontramos los primeros 29 artículos, que hablan de nuestros derechos más básicos como ciudadanos. ¿Qué significa esto? Pues que se protegen cosas tan importantes como libertad. Por ejemplo, tienes derecho a expresar tus ideas en redes sociales, siempre y cuando respetes las leyes y los derechos de otros. Igualdad. La Constitución asegura que nadie puede ser discriminado por su género, religión, etnia o preferencia sexual. Propiedad. Si compras un terreno, este artículo garantiza que nadie puede quitártelo arbitrariamente. Seguridad jurídica. Si alguien comete un abuso en tu contra, tienes derecho a un juicio justo con un abogado que te defienda. Esto aplica tanto para los mexicanos como para quienes viven en nuestro país. Es decir, si un extranjero viene a México, también se le protegen estos derechos. La parte orgánica. Esta parte es como el esqueleto del gobierno. Define cómo está estructurado, cómo funcionan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y también cómo se relacionan los estados, municipios y demás entidades federativas. Ejemplo práctico. Cuando el Congreso de la Unión aprueba una ley, el presidente la firma y los jueces la hacen cumplir. Todo esto ocurre gracias a la coordinación que establece esta parte de la Constitución. Estructura de la Constitución. Nuestra Constitución no es un texto desordenado. Está organizada en 9 títulos, cada uno dividido en capítulos con artículos específicos. Título primero. Habla de los derechos fundamentales. Capítulo 1. Garantías individuales, como el derecho a la educación gratuita. Artículo 3. Capítulo 2. Derechos de los mexicanos, como la obligación de defender la patria. Artículo 32. Capítulo 3. Derechos de los extranjeros, que les permiten vivir y trabajar en México, respetando nuestras leyes. Artículo 33. Capítulo 4. Derechos de los ciudadanos, como el voto. Artículo 34. Título. Segundo. Aquí encontramos temas sobre la soberanía y la forma de gobierno. Por ejemplo, el artículo 39 señala que el poder reside en el pueblo, que lo ejerce mediante representantes electos. Título tercero. Organiza los poderes. Legislativo. Establece que el Congreso debe aprobar leyes justas para todos, como la Ley de Salud. Ejecutivo. Indica que el presidente aplica las leyes. Por ejemplo, implementando programas sociales. Judicial. Los jueces se encargan de resolver conflictos legales, como disputas sobre derechos laborales. Principios básicos. Supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema. Ninguna ley o tratado puede contradecirla. Ejemplo práctico. Si una ley local dice que no puedes casarte con alguien de otra religión, esta ley sería inconstitucional porque viola el derecho a la igualdad. Soberanía. El poder del pueblo es la base de nuestra Constitución. Ejemplo práctico. Las elecciones, donde votamos para elegir a nuestros gobernantes, son una manifestación directa de esta soberanía. Tipos de constituciones. En el mundo, hay diferentes maneras de clasificar las constituciones, escritas, como la nuestra, que está contenida en un solo documento formal, consuetudinarias, como la del Reino Unido, basada en costumbres y documentos históricos, rígidas, requieren procesos complicados para modificarse. Por ejemplo, en México,
Cambiar un artículo constitucional necesita la aprobación del Congreso y la mayoría de los estados. Flexibles, se modifican con facilidad, como las leyes comunes. Poder constituyente versus poder constituido. Estos dos conceptos son clave para entender la Constitución. Poder constituyente es el que crea la Constitución. Por ejemplo, en México, este poder fue ejercido en 1917 durante el Congreso Constituyente de Querétaro. Poder constituido es el que aplica las reglas de la Constitución. Ejemplo, los gobernantes actuales que aplican la Ley de Ingresos o el Código Penal están usando este poder